Y esta iglesia fue la iglesia más grande que hubo en Miami en la década del 70. Y no creció porque vendieran vendas mágicas, ni porque estaba la doctrina de la prosperidad, sino porque era una iglesia que evangelizaba. El secreto del crecimiento es o atracción o conversión. ¿Qué es atracción? Atraerlos con un show mediático, ofrecerle vendas mágicas, prosperidad, no hay problema. Y la otra forma de crecer es con convicción, sabiendo que tengamos o no tengamos, estemos sanos o estemos enfermos, el Señor es el Señor. Y cuando yo veo pues cómo crecen las iglesias falsas, las iglesias que predican un evangelio barato, leulado, me da tristeza. Lástima que estoy tan lejos, en Honduras, pero siento una carga tremenda por ver tantos espacios vacíos y tanta gente perdida en las iglesias, siendo explotados, engañados y manipulados. Pero algo hay que hacer. Llegará el momento en que la venda se le caerá a algunos, porque estamos al borde de un derrumbe de la economía. Y entonces llegaremos a la conclusión de que estamos en tiempos difíciles. Y de eso le quiero hablar. Un mundo al revés. Este es el tema que tengo, un mundo al revés. Y yo quiero que busquen en sus Biblias. Miren, cuando una persona predica, para que no te den gato por liebre, o te presente un evangelio distorsionado, revise bien la Biblia. Vamos a usar citas bíblicas. Empecemos por Isaías 5:20. Yo estoy de pasada, yo voy para Nueva York el viernes a la convención de las Asambleas de Dios. Siempre he sido misionero del Distrito Hispano del Este y me invitaron. Y entonces aproveché y hice una escala de 4 o 6 días para ir al médico. Y ya de Nueva York regreso a Honduras directo. Isaías 5:20. Digan amén cuando lo tengan. Ya. Amén. Parece que están dormidos. ¿Están dormidos? Pues parecen. Dice: hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está hablando de cómo distorsionar lo dulce por amargo, cómo convertir la luz en tiniebla y cómo convertir lo bueno en malo y hacer lo malo bueno. Este texto lo uso para hablar el por qué afirmo que el mundo está al revés. Y lo triste no es que el mundo esté al revés, es que la mayoría de las iglesias están al revés. Y muchos cristianos no entienden por qué estamos como estamos. Hemos trastocado todos los valores. El mundo está pata arriba. No se predica la verdad, y cuando se predica la verdad la gente huye, porque les encanta la mentira. Cuando tú vas al médico y estás enfermo, no te gustaría que el médico tiene cáncer y te quedan 6 meses de vida, porque entonces se deprime. Somos contradictorios, ¿verdad? Hablamos de la vida eterna, pero le tenemos miedo a la muerte. Nos gusta que en la iglesia nos digan que vamos a ser ricos y que vamos a gozar, pero cuando se le dice que hay que sufrir y padecer, la gente se asusta. ¿Por qué
El mundo está al revés. ¿Por qué todos los valores se están perdiendo? ¿Por qué estamos como estamos? Simplemente porque la palabra se cumple. Es profético lo que está pasando. Es profético que la gente busque la mentira. Es profético que la gente le llame a lo bueno malo y que el Estado convierta lo malo en bueno, porque lo dice segunda de Timoteo del 1 al 5. Segunda de Timoteo del 1 al 5. Pablo está hablando de los últimos tiempos. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Timoteo, el 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice: también sepan esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a analizar las palabras. Postreros, ¿qué significa? Postreros, último, ¿no? Último, final. Días es tiempo. Vendrán tiempos peligrosos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿peligrosos en qué sentido? ¿Cuáles son los peligros de los últimos tiempos? Empieza a describirlo en el versículo 2. Miren qué bien lo describe. Habrán amadores, hombres amadores de sí mismos. La gente se exalta. Hoy salió en la noticia que un aspirante a la presidencia va a crear un partido que se llama El Salvador de Honduras. Y el político se llama Salvador Narrala. Miren qué contradicción. Muchos pastores se creen que son la gran cosa y ya no se conforman con ser siervo inútil, ahora se llaman apóstoles. Hombres amadores de sí mismos, culto al ego, al yo. Y después sigue diciendo que son ávaros, que solamente van detrás del dinero. La avaricia es el deseo de tener más. Avaro. Vanagloriosos. ¿Qué significa vanagloriosos? Es una palabra compuesta. Vana, gloria, o gloria vana. Creerse que son la gran cosa. Exaltarse como que son la mamá de Tarzán. Soberbios. Lo saben todo. Lo pueden todo, lo mandan todo. Detractores, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Desobedientes a los padres, no respetan a la familia. Ingratos, que muerden la mano que le da de comer. Y sin santidad, que viven de forma vanidosa y ostentosa. Versículo 3. Sin afecto. Miren, sin afecto. El pastor tiene que tener afecto por las ovejas, preocuparse por ellas. Pero ¿qué opina de un pastor que cuando un hermano no va a la iglesia no se preocupa si está enfermo, pero le manda a cobrar los diezmos a la casa? Eso es sin afecto. Desleales, te traicionan. Calumniadores, levantan falso testimonio, y si alguien le reclama algo, le echan maldición. Destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, traicionan el evangelio predicando la mentira. Arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea,
aman tanto el bienestar que no están dispuestos al sacrificio. Yo quisiera ver a esos pastores que predican la prosperidad durmiendo en un petate, en una montaña. Y el versículo 5 es el que más me impresiona. Teniendo apariencia de piedad, se muestran, aleluya, como esos fariseos de la Biblia, que harían oraciones largas, pero niegan la eficacia de ella, porque viven desordenadamente. ¿Y qué dice la Biblia sobre este tipo de personas que aparentan ser piadosas, pero viven desordenadamente, ambiciosamente, codiciosamente, ostentosamente, carnalmente? ¿Qué dice? A estos evitan. En otra palabra, húyeles. Húyeles. El Estado es laico. ¿Saben qué significa la palabra laico? Que el gobierno no se inclina a favor de ninguna creencia, ni con católico ni con evangélico. Y gloria a Dios, yo defiendo el Estado laico, porque hay libertad para todos, para judíos, para católicos y para evangélicos. Pero los estados no están han dejado de ser laicos para convertirse en profanos. ¿Cuándo un estado es profano? Cuando niega sus raíces. Podemos ser católicos o evangélicos o judíos, pero tenemos una herencia de valores bíblicos indudable para todos. Y el Estado tiene que tener principios morales que los gobiernen. No somos un país musulmán, por lo tanto no practicamos la poligamia, sino la monogamia, marido de una sola mujer. No somos un país musulmán donde la mujer es esclava del hombre. Somos un país con libertad, donde todos son iguales ante los ojos de Dios, porque Dios no hace excepción de personas. No somos un país musulmán, pero sí somos un país cristiano. Nuestras raíces vienen de la fe cristiana, de los valores del decálogo mosaico, de los principios de la herencia que nos trajeron los colonizadores, la cruz y la Biblia. ¿Pero qué ha hecho el Estado? La mayoría de los estados cristianos, como es Occidente, como es Europa Occidental, América del Sur, América Central y América del Norte, tratamos de ignorar que siendo laicos tenemos raíces cristianas y estamos tratando de alterar el orden de Dios en los principios de nuestra nación. Y se está destruyendo todo lo que es bíblico para darle lugar al diablo como el príncipe de este siglo. El mundo está al revés y la iglesia está al revés, porque uno de los factores más importantes de la vida de la iglesia y el elemento más importante para poder decir que somos cristianos es la santidad. La santidad. Dice Hebreo que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Apartarse de iniquidad. No vivir de acuerdo a los esquemas del mundo, a las modas del mundo. La mujer tiene que vestir, como dice el apóstol Pablo, modestamente, no provocando en nada, con vestidos ostentosos, no dándole lugar a la carne. El hombre tiene que vivir en pureza, y con la misma vara que mide a la mujer hay que medirse a sí mismo. Pero estamos en una sociedad donde todo es permitido. Y yo he ido a iglesia que parece que estamos en un de esos
actos para elegir mis universos, que hasta con minifalda y enseñando lo que no deben, van la gente a los cultos. No hay moral. Le voy a contar una experiencia cuando era joven. Yo predicaba yo me casé a los 29 años, pero antes ya era evangelista, como Adit Dedel. Solo que Adit Dedel no era casado, y yo soltero, tenía más libertad. Y me iba a predicar a una iglesia en Nueva York, y estaba ya la época en que entraban muchas modas a la iglesia, porque la iglesia perdió la santidad hace 40 años. Cada día la santidad se ve menos, y la promiscuidad y el libertinaje se ve más. Y fui a una iglesia a predicar donde todas las muchachas usaban minifaldas en el púlpito, ¿eh? Pero bueno, el problema no era que la minifalda le llegara por aquí, eso es lo de menos. Es que después se sentaron en las primeras bancas. Y cuando se sentaban con la minifalda, olvídense. Y yo era joven, tenía 24 años. Y cuando miraba a la muchacha, ay Dios mío, perdía la comunión. En una ocasión me sentí tan turbado que le dije al pastor: hermano, en los que se cierran las puertas del infierno, por favor cante el himno, la lucha sigue. La santidad, vivir temerosamente, con valores morales, vivir como la palabra enseña, apartados de iniquidad. Y miren, no le puedo explicar qué significa la palabra iniquidad, pero solo se la resumo de una manera más sencilla. Iniquidad es maldad, punto. Todo lo que es malo es iniquidad. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 sobre la pérdida de la santidad, porque todo es permitido. ¿Por qué la iglesia ha perdido la santidad? Porque se ha colado la permisividad. Todo es lícito. La gente puede hacer lo que le da la gana. No hay parámetros para medir la vida moral. Dice 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo vestir como me dé la gana. Mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces hay que saber decidir entre lo lícito y lo que edifica. Lícitamente, nadie me puede prohibir que haga lo que me dé la gana. Bíblicamente, tengo que discernir qué edifica y qué no edifica. Mira, le voy a contar una experiencia cuando era jovencito, recién convertido en Miami. Yo iba a la iglesia de Roberto Domínguez, Yolanda lo conoció, y la hermana Tete. Y en esa época salió una moda, se llaman camisa Nerú. Unas camisas que no tenían cuello y se abrochaban aquí como las que usaba el primer ministro de la India en ese entonces, Nerú. Oh, sí. Y una camisa muy linda, me encantaba. A mí siempre me gustan las camisas aquí sueltas, las guayaberas cubanas me encantan. Y entonces me compré una camisa de esas y me fui al culto y me senté al lado de una hermana muy santa, muy consagrada, y cuando vio con esa camisa me dijo: hermano Mario, sí, ¿usted es gay? ¿De qué solté? ¿Y por qué, hermana? No, porque esas camisas las usan los gays en Miami. Y entonces fui a investigar si era cierto, ¿no? Y cuando vi que sí, que era una moda que estaban poniendo los gays, la colgué y no me la puse más. No es que la camisa era mala, no. Pero cuando una cosa te distingue con lo malo, aunque la cosa sea buena, no lo debes usar. ¿Saben?
Hay que enseñar la Biblia a fondo. ¿Por qué Pablo le prohibió a las mujeres de Corintio que si se cortaban el cabello se cubrieran? Han leído ese texto en 1 Corintios, dice la mujer que se corte el pelo que se cubra, porque es vergüenza. Y hay iglesias que adoptaron este texto para imponerle velo a las personas. Pero fíjense, era un problema de Corintio. Cuando tú estudias la Biblia, tienes que ubicarte en el lugar, en la geografía, en las costumbres y en las tradiciones del lugar. Bien, Corintio, puerto de mar de Grecia. Los templos eran paganos y lo gobernaban las sacerdotisas. Y las prostitutas, en aquel entonces, se identificaban con cortarse el pelo. Hoy en día las prostitutas tienen una forma de vestir muy atractiva, ¿verdad? Bueno, no sé aquí, pero en Honduras tienen una forma de vestirse, igual que los travestis. Y claro, toda la mujer con el pelo corto era porque era prostituta, porque Corintio era un puerto de mar muy prostituido y Grecia era muy corrupta. La homosexualidad y la prostitución estaba al orden del día, tanto en Grecia como en Roma. Y claro, si las mujeres se convertían o se cortaban el pelo, iban al culto sin taparse, iban a decir que la iglesia era un nido de prostitutas. Y entonces, en vista de que la costumbre de la época identificaba el pelo corto con la prostitución, Pablo mandó a cubrirse la cabeza. Pero no era porque era una imposición doctrinal. Al fin y al cabo, en la época de Jesús, hasta los hombres se cubrían la cabeza por asunto del sol, del clima. No podemos permitir que una costumbre del mundo, aunque parezca buena y nos identifique con lo malo, la adoptemos. Porque aunque todo me es lícito y hay cosas que no son malas, nos pueden hacer malos si al hacerlo nos damos color con los hijos de las tinieblas. Por eso es que la santidad tiene que ver que no podemos actuar de acuerdo al criterio del mundo. Porque aunque muchas cosas no sean malas en el sentido lógico, en el sentido social lo puede ser. No sé si me comprenden o no me entienden. No hay ropa mala ni ropa buena. Hay conceptos malos y conceptos buenos. Y yo no debo usar nada que me identifique con los hijos de las tinieblas. Segundo, esta iglesia era evangelística. Adil Dedek era un evangelista innato. Cuando lo conocí, que no tenía iglesia, estaba todo el tiempo dando campañas en Costa Rica, en América Latina. El evangelismo era su pasión. Y esta iglesia nació con evangelismo. Pero hoy las iglesias no crecen por evangelismo. Hemos sustituido el evangelismo por el entretenimiento. Y la gente va a ver el chiste que hace el predicador, el truco que hace el predicador, las técnicas de adivinación que hace el predicador, el show que monta el predicador. Y a la gente no vaya porque quieren conseguir convicción, lo que quieren es ver emoción. Entonces las iglesias, a base de una serie de técnicas copiadas del mundo, luces, efectos especiales, show, montaje, producen una histeria colectiva y se ven unos disparates tremendos. ¿Por qué? Porque las iglesias no están creciendo con un evangelismo bíblico, sino con un entretenimiento mediático. Y la gente va a ver cuál es la última novedad. Y todas las semanas aparece un show nuevo. Por ahí anda un predicador, no voy a decir nombre, que va a la casa de los trucos, compra truco y viene a hacer magia truquera al púlpito para decir que es un milagro de Dios.
Y lo peor no es que haga truco, es que la gente es tan tonta que grita y salta emocionada. Está el truco de convertir el agua en vino. ¿Sí? Coge una botella como esta, fíjate bien, le pone al tapón una sustancia escondidita, ¿verdad? La cierra. Entonces dice, vamos a convertir el agua en vino. Dios tiene el poder, amén. Entonces empieza así, le da vuelta a la botella, pum, se desprende y se convierte en vino. Después entonces hace un movimiento muy listo, ¿no? Tiene otra botella aquí abajo con vino de verdad. Entonces hace un movimiento, le trae la gente, cambia la botella, saca una que sí tiene vino, la da a probar y el milagro está hecho. Hermano, ¿qué sentido tiene convertir el agua en vino si no estamos en la boda de Caná? ¿Por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Porque quería hacer un show? ¿O porque había una circunstancia específica de una necesidad determinada y una petición de su madre? Analizamos que el milagro tiene que tener lógica y que muchos milagros no son lógica, sino maniobras para engañar a la gente incauta, que no vienen a buscar a Dios por lo que Dios es, sino por los panes y los peces y el espectáculo. Es por eso que las iglesias crecen. Todas las iglesias, mega iglesias, tienen un show montado, una revelación nueva, un invento nuevo, una fantasía nueva. Otra cosa, el mundo está al revés, la iglesia está al revés porque hemos hecho del evangelio un mercado donde todo se vende y el propósito de ser cristiano es prosperar, tener para ser feliz. Yo quiero que me digan ustedes, yo no conozco ningún rico millonario que sea feliz. Y si analizo las estadísticas de suicidio, la mayoría de los que se suicidan son la gente más ricas, más famosa y más próspera del mundo. Casi todos los ricos viven deprimidos, usando droga y ansiolíticos, porque lo tienen todo, pero no tienen nada. No tienen por qué luchar. Qué ventaja cuando no tenemos nada, ¿verdad? Cuando no tenemos nada, luchamos por todo. Cuando lo tenemos todo, ¿por qué vamos a luchar? Hemos hecho de la iglesia un mercado. Ya la iglesia no es un centro de adoración, sino un mercado de distracción. Yo le estoy dando cobertura a una iglesia en España, en Honduras, perdón, que me pidió el pastor cobertura. Y les enseño, yo soy muy radical. Y el otro día tenía que pagar mucha luz, un recibo altísimo de luz. Y entonces decidió montar un concierto a 100 lempiras la entrada, $5. Cuando yo leí el anuncio, lo fui a ver. Y le dije, mire, usted no puede hacer algo contrario a lo que yo enseño. La adoración no se vende. La adoración es una expresión de gratitud. Y si no tienen para pagar la luz, confíen en el Señor y alúmbrese con vela o prende una planta. Soy muy recto. La adoración no es un mercado. Yo no adoro para pagar. Yo adoro para servir. Amén. Es triste, ¿verdad?, pensar que hemos hecho de los dones un negocio, de la adoración un negocio, de todo un negocio. Mire, yo estoy de acuerdo que hay un seminario y hay que dar literatura y dar comida, hay que pagar la comida, porque la comida, tristemente no estamos en el desierto para que nos caiga el maná. Entonces, si hay un seminario hay que pagar comida y libros, amén, es lógico. La enseñanza tiene un costo, pero la adoración no tiene costo. La adoración es parte del ser, del vivir. Yo creo que busquen en la Biblia un texto que habla sobre este problema del mundo al revés en lo material. Segunda de Pedro,
capítulo 2, versículo 3. Y márquelo bien, para que vean que lo que estoy diciendo de hacer negocio del Evangelio es un mensaje al revés. Segunda de Pedro 2, 3. A ver, dígame qué dice, todo. Harán que mercadería por avaricia. ¿Qué significa por avaricia? Por el deseo de tener dinero, harán negocio de la palabra. Eso es lo que dice. ¿Y qué usarán para hacerlo? Palabras fingidas. O sea, engaño, sutileza. Hermano, si tú me das 100, Dios te va a dar 1000. Y convierte a la iglesia en una bolsa de valores. Aquí en Miami hay una iglesia que para aceptarte en los primeros puestos hay que pagar 1000 lempiras. $1000 que digan al año. Mira, aquí no le cobran a nadie quiere sentarte al frente. Yo creo que no le cobran, ¿verdad? Mira, se van bien atrás para no pagar. Pero aquí no se cobra por los primeros puestos, al contrario. Pero hay iglesias que por sentarte enfrente tienen que pagar. Los pastores entran por atrás con guardaespaldas. Y aunque no lo crea, hasta llevan armas los guardaespaldas. Y cuando tratan de justificar la poca vergüenza de los guardaespaldas, dicen que son escuderos como los de David. Ay, se inventan unos rollos. Pero bueno, el mundo está al revés en todo, aún en la forma de la familia. Nos han destruido la autoridad familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora los niños son una flor que no se les puede tocar. Pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen todos los derechos. Se anuló la corrección y se sustituyó por el diálogo y la tolerancia. ¿Sí? Se abolió el castigo físico y moral para sustituirlo por el diálogo y la tolerancia. En Honduras, por ejemplo, eso de los derechos del niño, ay Dios mío, qué problema más grande. Un niño se le va de la casa a los padres a los 13 años, 14 años, empieza a fumar marihuana. Si el padre lo encierra y lo castiga, el niño puede denunciar al padre a la fiscalía por abuso. ¿Qué pasa lo mismo? Hemos olvidado Proverbio 29:17. Proverbio 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Vale más una buena nalgada por el trasero que dejarlo que haga lo que le dé la gana y que te pierda la droga. Miren, Honduras se está discutiendo ahora el leer la Biblia en las escuelas. En el año 1962, el gobierno desalojó la Biblia de las escuelas, desalojó a Dios, desalojó los textos bíblicos, prohibió incluso que llevaran camisetas con mensajes bíblicos. Y cuando desalojó a Dios y a la oración, se coló el diablo y la muerte, la droga y el embarazo. Y ahora, en la escuela no hay Biblia, pero cuando llegan a los centros penales les regalan una Biblia. Amén. Para que lean la Biblia en las cárceles. ¿No hubiera sido mejor que la leyeran en las escuelas para no llegar a las cárceles? Claro, sí. Los padres están desarmados. A los niños no se les puede tocar. Claro, hay dos problemas con la disciplina y el castigo físico. Es cierto que hay padres que han abusado mucho del castigo y maltratan a sus hijos.
los queman, le dan patadas, le rompen huesos. Pero eso no es castigo. Eso se llama represión. Es incorrecto. La disciplina no hace daño físico, pero induce el temor. Miren, Dios nos dio un buen trasero, ¿verdad? Una vez un hijo se le reveló al papá. El papá cogió el cinturón, le dio 3 correazos y le dijo: papá, si me pegan con el cinturón te denuncio. ¡Denúnciame! Pero los 3 correazos te los doy. Y el hijo, ya siendo hombre, dijo: le doy gracias a mi padre, porque a pesar de que le dije que lo denunciaba, si no me hubiera dado 3 correazos, estaría de una calle quizás muerto, porque me apartó del pecado. No puede haber formación sin disciplina. Y si no hay disciplina, no hay temor. Y si no hay temor, somos un carro cuesta abajo sin freno que nos vamos a estrellar. Amén, así es. Corrige a tu hijo con moderación, con sabiduría, con discernimiento, pero corrígelo. Pero el Estado nos está desarmando y ahora los jóvenes hacen lo que les da la gana. Y estamos al revés. Antes los padres castigaban a los hijos, ahora los hijos castigan a los padres. ¿Qué es el mundo de hoy? Está al revés. Se ha destruido el concepto correcto de la sexualidad para dar paso al género, olvidando que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y aunque la mujer se vista de hombre, es como que vista al chivo de burro, sigue siendo burro o sigue siendo chiva. Vamos a leer Génesis 2:23. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Esa filosofía del género, que es una tendencia que se ha convertido en natural, es una aberración contra la misma creación. Los científicos dicen que aunque el hombre se haga mujer, sigue siendo hombre. Y aunque aunque la mujer se haga varón, sigue siendo mujer. Lo peor no es que el hombre se sienta mujer o la mujer se sienta hombre. Este no es el problema. Cada cual tiene derecho a sentirse como le dé la gana. Si tú te quieres sentir caballo, siéntete caballo. ¿Cuál es el problema? Si te quieres sentir extraterrestre, siéntete extraterrestre. Siéntete como te da la gana. Pero no me puedes imponer a mí como tú te sientes, como algo normal. El pecado no está en que se sientan hombre o mujer, sino en que se establezca como norma de conducta a la sociedad y nos lo quieran imponer con la fuerza. Ese es el peligro. Y que nos persigan por defender la palabra. Pero el mundo está al revés. Ahora ya no sabe quién es quién. Yo creo que llegará el momento en que cuando vayamos a casar a alguien en la iglesia, vamos a tener que hacerle exámenes genitales, a ver si nos casamos a 2 hombres. Sí, porque el mundo está al revés. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Ahora resulta que el que no respalde la filosofía del género infringe la ley y puede ir preso. Y si hablamos de la legalización de la droga, ni hablar. Hay estados que la marihuana es parte del culto. Y algunas predicadoras y predicadores promueven la marihuana. Y no dudo que tienen su purito. Por eso predican tanto disparate. Con el cuento del género se ha destruido el sentido correcto de la sexualidad. Y nos lo están imponiendo como ley. Y ahí está el peligro. Se ha destruido el gobierno familiar.
y ahora reina el anarquismo familiar. O sea, ¿quién manda en la casa? ¿Quién gobierna el hogar? Los dos son iguales. Ya no hay una cabeza, ahora hay dos cabezas. Y a veces si tienen 3 hijos y una pareja son 5 cabezas. Iglesia pulpo, todos mandan. Yo quiero hacer una pregunta para entender el principio del gobierno familiar. Dígame qué empresa, qué negocio, qué gobierno funciona sin una cabeza. A ver, entremos al fútbol, al deporte. Dígame qué equipo deportivo no tienen un líder que los dirija. Dígame uno nada más, uno. No hay. Todos tienen. Si no hay cabeza, entonces todo el mundo es igual. Cuando un gobierno no tiene quien lleve la directriz, se llama anarquismo. Dios puso a un Moisés, después le dio a un Aarón y a un Josué, después le dio 12 ancianos, después líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 y líderes de 10. Todos tienen estructura de gobierno. Siempre tiene que haber una cabeza. Pero ahora, la nueva filosofía ha anulado toda cabeza y en el hogar mandan todos iguales, rompiendo el principio bíblico de Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da salud al cuerpo. Quiere decir que el que manda en la casa es el hombre, ¿no? El que tiene la responsabilidad es el hombre. La autoridad es compartida, pero el hombre es el responsable. A ver, voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa el papel de ser cabeza del hogar al hombre en relación a la mujer? Pedro dice que comparten la autoridad, son coherederos, o sea, comparten todo, pero el hombre es el que lleva la rienda, la responsabilidad de nutrir el hogar, de sostener el hogar, de aplicar la disciplina y el orden, dentro de un esquema dado. Pregunta, ¿y si el hombre abusa del poder, tiene que estar la mujer subyugada al hombre? No, porque dice que la mujer está sujeta al marido como a Cristo, y el marido a Cristo. Si el hombre se sale del modelo bíblico, la mujer tiene derecho a rebelarse, porque toda autoridad está limitada. No existe autoridad ilimitada, solo la de Dios. Amén. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos ustedes tienen que ir a algún banco, no importa qué banco sea, First Union, Bank of America, Wells Fargo, o como se llama, y hay muchas sucursales. Todos los bancos tienen un gerente, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Si falta dinero en el banco o hay un error, ¿a quién le piden cuenta? Al gerente. ¿A quién? Al gerente. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Ahora, ¿puede el gerente hacer lo que le da la gana en el banco? No. ¿Por qué? Porque tiene un parámetro establecido. Tiene una autoridad por arriba. Bueno, igual en el hogar. El hombre es el gerente del hogar. Pero el hombre como gerente tiene otro gerente que es Jesucristo. Si se sale del lineamiento, entonces Dios le va a pedir cuenta a él, como también le va a pedir cuenta a los pastores. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el sistema? Todos somos iguales y hemos destruido la cabeza, y entonces reina un gobierno familiar anárquico o de cabezones. ¿Qué es eso de cabezón? Hombres que dicen, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. En América Latina sí es, ¿verdad? El sistema de gobierno de cabezón.
Aquí es el gobierno del sistema anárquico, todos son igual y todos mandan igual. Y no es así. Ni el hombre puede ser cabezón, ni el gobierno puede ser anárquico. Dios estableció un orden y ese orden no se puede alterar. Y por último, vivimos en una sociedad donde se habla mucho de los deberes. No se habla de los deberes, derechos. Y estamos atados por los derechos. Derechos humanos, derechos de la niñez, derechos sociales. Y estos derechos te dan una libertad extrema, donde todo es lícito, donde tú puedes hacer lo que te da la gana. Incluso a los niños le dan tanta libertad que pueden hacer lo que les da la gana. Y no se puede regular la libertad porque los padres le ponen el televisor a sus hijos, internet, para que hagan lo que les dé la gana. Un gobierno de libertades extremas. Y en América Latina ni hablar. Y perdemos el concepto de que la libertad, para que funcione bien, tiene que estar sujeta a un principio. Yo quiero que busquen el último texto y ya los dejo tranquilos. Primero de Pedro 2:16. Todo derecho tiene límite. El límite del derecho es cumplir el deber, porque nadie tiene derecho si primero no cumple los deberes. Y primero de Pedro 2:16 nos dice, como libre, pero no como los que dan la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Como libre, pero no usa la libertad como pretexto para hacer lo que me da la gana, sino para vivir como siervo del Señor. Quiere decir que la libertad tiene un límite. La palabra pone límite a tu libertad. Y para que tú tengas derecho, primero tienes que cumplir deberes. Voy a hacer una pregunta y si alguien me contesta, te lo voy a agradecer. Dígame qué empresa o compañía te da trabajo cuando tú llegas y le dices, mire, vengo a buscar trabajo, pero primero me tiene que dar la seguridad social, las vacaciones y un pago extra y después vengo a trabajar. Nadie. ¿Dónde hay una empresa que te dé los derechos primero antes de cumplir el deber? No existe. Porque si la hay, me voy a apuntar en ella. No. Tú gozas de los derechos cuando cumples los deberes. Y hablando de la iglesia, ¿por qué no podemos predicar por qué no podemos traer a la gente ofreciéndole que Cristo te hace rico, te prospera, te sana, te bendice? ¿Es cierto que Cristo bendice? Amén. ¿Es cierto que Cristo sana? Amén. ¿Es cierto que Cristo prospera? Amén. Pero no van a venir por eso. Esa es la consecuencia de la obediencia al señorío de Cristo. Los beneficios de La sanidad divina y el milagro está condicionado a la entrega. Yo no sé de dónde sacan eso que Dios sana a cualquiera y traen a los enfermos perdidos que no han aceptado a Cristo y oran para que Dios los sane y se van perdidos pero sanos. Mira, yo prefiero que te vaya enfermo pero salvo que perdido pero sano, porque lo que usted debe sanándolo para que el diablo se lo coma. Yo trabajo ahorita con drogadictos y pandilleros. Quiero que sepan que el proyecto Victoria, ahora el gobierno nos está mandando a todos los menores infractores, delincuentes que quieren cambiar. Nos los manda con sentencia. Tenemos como 12 muchachos enviados por el juzgado, asesinos, sicarios, drogadictos, de todo. Y los manda porque ellos quieren cambiar. Allá los tenemos. Nosotros creemos
que Cristo es un cambio. Que la gente, para poder cambiar, tiene que aceptar las condiciones del reino. Dios va a hacer todos los milagros que tú quieres en tu vida, si primero estás dispuesto a someterte al señorío de Cristo. Dios puede sanarte y prosperarte, pero la sanidad, la prosperidad no es el objetivo. El objetivo es ser salvo, porque con enfermedad y con dinero te vas a morir y tendrás que darle cuenta a Dios de tu salvación. No podemos engañar a la gente con un evangelio barato. Por lo tanto, la libertad tiene que estar sometida al señorío de Cristo. Y en el señorío de Cristo, si te sana o si te prospera, es problema del Señor. Así es. Pero sea que vivamos o que muramos, sea que seamos ricos o pobres, somos del Señor. Amén. Y el evangelio gira en torno a esta verdad absoluta. Lo primero y lo más importante es proclamar el evangelio del señorío de Cristo y no atraer a la gente con prebendas falsas o promesas baratas. Cristo quiere ser el dueño. Tú no vas a venir aquí porque Dios va a hacer un milagro. Ya el milagro lo hizo en la cruz del Calvario. Y no hay mayor milagro que la salvación del alma. Porque al fin y al cabo, tarde o temprano, este cuerpo se va a deshacer. Este cuerpo se va a enfermar. Todo lo que tenga se va a quedar. Ni la ropa puesta me la llevo al cielo, porque me da una vestidura blanca. Lo importante es predicar un Cristo que cambia, que transforma, y un Cristo que se encargará de hacer contigo lo que Él crea que te conviene. Amén. Por eso, hermano, aunque el mundo ande al revés, nosotros tenemos que andar derecho. Amén. En la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y si alguien desea que ore por su vida porque reconoce que Cristo es el Señor, no voy a pedirle que te sane y que te haga rico, porque eso es subsecuente. Eso viene después. Lo más importante es que Cristo sea el Señor de tu vida. Amén, Señor. Que tú vivas rectamente y no al revés como el mundo. Que tú aceptes los valores del reino y no vivas conforme a los esquemas de este siglo. Dios te está hablando hoy en esta mañana. Si alguien siente el deseo de que ore por su vida y siente que Dios le ha hablado, no lo haga por emoción, no lo haga porque alguien te dio con el codo, pero si tú sientes que Dios te ha hablado, pasa al frente y voy a orar por ti. Voy a dejar un minuto. Quien quiera oración porque siente que Dios le ha hablado, de alguna manera, dígale: Señor, reconozco que tú eres mi Señor. Y no importa que sea pobre o rico, que esté enfermo o sano, que tenga o no tenga, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el que puede hacer una obra en mi vida. Y cuando tú tomas el control de mi vida, tú tomas el control de todos mis problemas, de todas mis enfermedades, de todas mis angustias, de todas mis necesidades. Si sientes que Dios te ha hablado, pasa al frente. Y un hermano te va a acompañar para que oremos. Bendito Dios. Gracias te damos. Para darte gracias por tu palabra, que aunque el mundo anda al revés, nosotros queremos andar derecho, recta y justamente. Que aunque el mundo niega tus valores, nosotros lo vamos a proclamar.
que aunque el mundo te ha dado la espalda, nosotros queremos andar en pos de ti. No venimos aquí, oh Dios, para que nos haga ricos, nos resuelva todos los problemas, porque en el mundo tendremos aflicción, pero si confiamos en ti, seremos vencedores. Sí, Señor. Tú nos vas a dar lo que necesitamos, oh Dios. No venimos aquí para desencadenar nuestras ambiciones personales, ni para exigirte un milagro, sino demandarte el milagro de la cruz, el milagro de la muerte sustitutiva de Cristo por mis pecados, Sí, Padre. para que pueda tener en medio de las tormentas y dificultades, en medio de las enfermedades y limitaciones, en medio de las crisis y dolores, la confianza que tuvo el salmista David cuando declaró que aunque ande en el valle de sombra, no temerá, porque tú estás con él. Y tú estás conmigo, y con los que han pasado al frente, y con los que estamos aquí. Y vamos a aprender a vivir un cristianismo no de emociones, ni de oferta barata, ni que se adapte a los esquemas del mundo, sino un cristianismo que sea conforme a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a entender estas verdades y bendícenos, y te damos gloria y honra por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto dan un amén? Aleluya. Traen algunos libros, los que estén interesados van a estar en la salida. Dios les bendiga y para